porque creen que los incendios nos van a hacer crecer económicamente, que nos van a ayudar al desarrollo del país. Yo creo que los incendios nos hacen pobres a todo el país, definitivamente. Hola, ¿cómo están? Estoy aquí con Stash. Él es activista ambiental, es economista ambiental y tiene también especialidad en agricultura de desarrollo. ¿Cómo estás, Stash? Gracias por venir. Un gustazo de estar aquí contigo. Ujú. Bueno, tú tienes una cantidad de información importante para el país, para entender lo que está pasando con los incendios, la deforestación, el desmonte. Pero, ¿cómo te sientes compartiendo esta información? ¿Te sientes seguro? ¿Has tenido algún tipo de amenazas o algo por el estilo? Bueno, sobre este tema creo que hay varios puntos que se pueden tocar, ¿no? Por un lado, hostigamiento siempre va a haber, ¿no? Cuando te enfrentas a narrativas dominantes o a poderes, eh, pues hay gente que solo por molestarte te va a molestar, ¿verdad? Gente más poderosa, menos poderosa. Pero por lo demás, me siento seguro en el marco también que sé cuáles son las líneas rojas que no hay que cruzar. Ujú, Pero pues el miedo es siempre de cruzar alguna línea roja de la cual no estás consciente y después qué vaya a pasar. ujú. ¿Qué poderes dirías que a veces se ven amenazados con la información que tú tienes en Bolivia? Mira, en el pasado creo que hay un elemento más que hay que mencionar, ¿no? En el pasado creo que el gobierno del MAS era bastante, digamos, fuerte en hostigar a los activistas y logró acallar bastante de la protesta y de las quejas en su momento. Eso ya ha cambiado. No me siento, digamos, que dentro del MAS creo que tienen tantos problemas que realmente no va por ahí Ahora mismo. ahora mismo, ¿no? Sin embargo, evidentemente pues todo esto es un problema complejo, ¿verdad? Donde hay elementos de política pública, de mala gestión, de corrupción, también intereses poderosos interculturales, agroindustriales y ganaderos, y también actores un poco más nefastos, traficantes de tierra, narcotráfico y todo lo demás que hay en el campo boliviano y en toda Bolivia, ¿no? Ujú, Entonces, por ahí es siempre ese tema, ¿no? De ujú, asegurarse de que lo que uno está informando a quién y a quién no perjudica, porque no es que yo voy a cambiar lo que digo o la realidad de lo que digo, sino es el cuidado que tiene que tener en nombrar los nombres, en no nombrar los nombres, ujú, en qué tipo de reacción pueda tener. Lo mejor que me puede pasar es que me hagan un juicio, ¿no? Eso es ujú. algo relativamente decente de repente, ¿no? Pero lo demás no es así. Ujú. Bueno, y la pregunta que la mayoría de la gente se hace, y hay un montón de información y un montón de actores políticos y no políticos que salen a hablar sobre quiénes están quemando. Entonces, tú tienes una investigación bastante seria. ¿Qué has encontrado en esa investigación y quiénes están quemando? Mira, entonces ahí hay... Perdón, y te voy a hacer una pregunta más. Ujú. Aparte de quiénes están quemando, ¿por qué, para qué? Y contanos todo. Perfecto. Entonces voy a primero partir de dónde viene la información y qué nos dice esa información. Todos estamos bastante familiarizados con la información de focos de calor, ¿no? Entonces te muestran mapas que en realidad son información, o como se le dice, indicadores aproximativos, proxies, que ayudan a entender el inicio de un incendio, no ayudan a entender la responsabilidad. Entonces he visto, por ejemplo, CAO, la organización, o la CAINCO, si no me equivoco, desmintiendo su rol, que es una organización representante del agro en Santa Cruz, desmintiendo su rol en base a análisis de focos de calor, ¿no? Eso no funciona así. Cualquier experto en análisis de fuego te dice de entrada, ¿no? Sin embargo, nadie lo ha cuestionado a la hora que lo digan ellos, ¿no? Por otro lado, hay la información de la tenencia de la tierra, de la superficie afectada por los incendios. Y en ese marco, evidentemente, hacemos ciertas simplificaciones, ¿no? Evidentemente, no es porque se haya quemado tu predio que tú lo hayas prendido. Eso es un hecho. O qué tal si tu vecino se le incendió, el incendio llegó a tu casa y tu casa más se incendió, ¿no? Sin embargo, esos datos son los más accesibles que tenemos a la hora de analizar este tipo de problema. Entonces, sobre eso yo me baso. Esa es la información que yo tengo. Ahora, eso dicho, hay una información mucho mejor que es la de cicatriz de quema. ¿Qué quiere decir eso? El punto arranca aquí,
va avanzando y tú miras un timelapse, o sea, el tiempo, cómo evoluciona esa mancha y hacia quién está yendo. Y entonces puede ser 100 kilómetros de avance, pero el punto inicial fue aquí, y entonces él es el responsable y el único responsable, ¿no? Y este tipo de análisis lo hace la ABT, lo hacen ONGs, lo hacen muchos otros actores. Sin embargo, toman muchísimo más tiempo, ¿no? Porque tienes que mirar caso por caso, analizarlo, sumarlo, y eso de repente requiere también de una expertise de GIS que me sobrepasa, ¿para qué mentir? ¿No? Lo que sí digo sobre la segunda, digamos, el segundo indicador, es ya bastante razonable pensar de lo siguiente. Si así se te incendia tu predio, pues tú no eres responsable, pero eres una víctima, ¿verdad? En ese caso, pues te tienes que ir a quejar a la ABT, ¿no? Eso es un hecho claro, porque si no, la ABT va a decir tú has incendiado. Entonces hay registros dentro de la ABT de cuántas quejas reciben de incendios de vecinos. No siempre es evidente, ¿no? Si eres territorio indígena y que tus familiares trabajan en el rancho de al lado, ganadero, no forzosamente te vas a ir a quejar del incendio que vino del rancho ganadero vecino, ¿no? Hay cosas así, evidentemente. Ahora, con eso dicho, el análisis que yo doy es suficientemente sólido y nunca en los años anteriores, cuando se han sacado datos así, han sido cuestionados. Realmente, este año sí hay un cuestionamiento grande sobre si realmente eso refleja la realidad o no. Ahora, con eso dicho, ¿qué nos dicen esos datos? Nos dicen, por si acaso, que este año es un poco diferente a los años anteriores. Los años anteriores, de forma casi sistemática, los predios que los empresarios son dueños, los predios empresariales y los medianos, donde también son propietarios los empresarios, ellos en su conjunto se llevan la mayor parte de la torta. En segundo están las tierras fiscales, que quiere decir las que no pertenecen a nadie, por ende pertenecen al Estado, ¿no? A todos los bolivianos. Y en tercera instancia están las tierras colectivas, ¿no? Y ahí la diferenciación, según el INRA, no está clara. En pocas no han hecho todavía una diferenciación entre territorios indígenas versus interculturales. No hay data muy clara, pero en su conjunto es mucho menor que los empresariales. Entonces ahí hay una duda. Ojo, la pregunta sobre quién incendia las tierras forestales fiscales es de dos respuestas. Una, hay gente malintencionada, sí, claramente, pirómanos o que quieren hacer creer de que están viviendo ahí y lo van a quemar. Pero ¿sabes qué? Sobre todo, se trata de incendios que salen fuera de control de otros predios. Y una vez que tú, como, digamos, propietario de un predio, vas a tratar de proteger tu predio. Pero el Estado no protege las tierras fiscales a la altura. Claro, las tierras fiscales están libradas a su suerte. No hay Estado que proteja, no hay institución, no hay aparato, no existe el Estado. Es como una anarquía, digamos. Totalmente. En teoría hay, pero en los Claro, hechos no está, ¿no? Y este año, sin embargo, es un poco diferente. Este año lo que ha pasado es que han habido incendios gigantescos en Santa Cruz que nadie los ha parado. Y básicamente tienen un par de puntos de inicio y han quemado TCOs, áreas protegidas que son tierra fiscal, han quemado mucho más ese tipo de superficies que las empresariales medianas y grandes. Entonces, en este año es un poco diferente de los años anteriores. ¿Y por qué? Como digo, en gran medida porque este año se ha tratado de megas incendios que han iniciado por San Matías. Y entonces han arrasado con un par de grandes áreas protegidas, han arrasado con TCOs que nunca habían sido quemadas antes, Monteverde, por ejemplo, o la TCO Bajo Paraguay, que nunca había estado tan asediada. Y en ese caso es ese par de TCOs, ese par de áreas protegidas, son mucho mayores y superficies mucho más grandes que cualquier otra cosa. Hablabas de estos personajes, ¿no? Están el empresariado, los medianos. ¿Qué porcentaje representan? Y ojo, hay unos más, los menonitas, pero como no son una propiedad específica, tienen propiedades un poco por todo el tipo de regímenes, están ocultos.
Ojo, que justamente acabo de sacar hace unos días un estudio donde pongo en evidencia que se tratan de ya más de 100 colonias, ¿no? Y que solitos, en términos de desmonte, en los últimos años han desmontado más de 300.000 hectáreas, ¿no? Entonces, hay eso, hay muchos más actores y bueno, eso, perdón. Pero ¿qué proporciones me decías? Sí, ¿qué porcentaje representa, digamos, del área quemada Ujú. la responsabilidad de estos actores? Esa parte no me atrevo a decir en el hecho concreto de que lo mejor que podemos tener es la cicatriz de quema. Eso Mm. dicho, lo que sí queda claro es lo siguiente. Cuando tú miras los promedios del 2019 al 2023, básicamente un tercio es empresarial, 35%, empresarial o mediano. De ahí 17-18% son territorios comunales y otros, ¿no? Y en el caso de fiscales, no me acuerdo muy bien, pero la cifra ronda por los 20%. Ahora, eso dicho, mucho, nosotros en términos del imaginario nos abocamos a la parte de la tierra fiscal. Pensamos que esto tiene sobre todo que ver con el querer, digamos, instalarse en tierra fiscal. Hay una parte de verdad, pero una parte de mentira. ¿Por qué? Te cuento que la grandísima mayoría de los incendios son ilegales, ¿no? 98% en el caso de 2022. ¿No? ¿Qué quiere decir? Un incendio ilegal no te permite demostrar de que estás usando la tierra. Eso no es el caso. O sea, la idea digamos, de que el intercultural o el avasallador quiere demostrar de que está viviendo, que está produciendo en una tierra fiscal y que después de 7 años de Usucapión. usucapión se le dé la propiedad, Ujú. proviene de la idea de que él tiene que hacer las cosas de forma legal. Si tú quemas de forma ilegal ese predio, es un incumplimiento a la FES y por ende te puede llevar a tener una reversión. Ojo, que en Bolivia no se revierte tierra desde el 2011, aparte del único casito de Marinkovic hace un poco, ¿no? Entonces, cuidado con pensar eso. Segundo elemento, los incendios y el uso de la tierra son cosas diferentes. Ya, explícanos eso de lo que igual mencionabas antes de que empecemos sobre los desmontes, ¿no? Esa Exacto. diferencia. A ver, explícanos. Yo creo que aquí voy a ser un poco controversial, pero esa es la realidad. Aquí tienes la superficie quemada por incendios. Aquí tienes el desmonte. Casi que no se tocan. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? El desmonte efectivamente usa fuego, pero usa fuego que se controla en la grandísima, digamos en muchos casos. Un incendio es un fuego que sale de control. Entonces, Fundación Amigos de la Naturaleza, FAN, que es la institución la más indicada para hacer análisis de mapas, está a punto de publicar un capítulo en un libro que va a ser sobre los responsables del desmonte y los incendios en el país, y está ya en diagramación. Y en ese estudio dicen ellos que en realidad cuando hay un incendio, 95% de los casos no va a haber un uso después de esa tierra. No Quiere decir sirve de nada. nada. Entonces ellos miran 1 año después, 2 años después, hasta 3 años después y te dicen, ¿sabes qué? Donde hubo incendio se va a regenerar casi siempre. ¿Por qué? Porque en realidad el desmonte ocurre en otras tierras, no en las tierras que han sido incendiadas. Eso en gran medida. De nuevo, con la idea de que son problemas diferentes, los incendios y los desmontes. Y los incendios, en cierta forma, pueden ser accidentales, provocados, etc. El desmonte es algo planificadísimo. Tú presupuestas cuánto vas a desmontar antes de iniciar, contratas la maquinaria, tumbas el bosque o los ecosistemas no boscosos, dejas que se seque 2, 3 meses, pides un permiso de desmonte o no lo pides. 50-80% del desmonte en Bolivia es ilegal. 2015-2019, data del ABT. Y una vez que haces eso, le prendes fuego. ¿Por qué? Porque no te vas a quedar con materia vegetal en pleno predio tuyo.
Si fueses a hacer eso, corres el riesgo de que algún día alguien malintencionado te lo queme y se te quema toda tu producción. No puedes hacer eso. Entonces vas a tener una quema controlada, con permisos o sin permisos, pero va a ser controlada y no va a derivar en un incendio. Entonces son problemas diferentes. Eso dicho, en ambos casos está detrás el modelo de desarrollo, la idea de estar acaparando más tierra, la noción de que tenemos que seguir expandiendo la soberanía alimentaria, ¿no? Y igual, de nuevo, estas nociones de, sí, pero si no quemo, no voy a producir alimentos, ¿verdad? Cosas así que... Claro, porque Evo Morales justo ha Ujú. salido, has debido ver la noticia que ha salido a decir que la pausa ambiental es una barbaridad porque va a afectar a todos los productores, digamos, porque no van a poder producir alimentos. ¿Qué tan cierto es esto con... Me temo que la pausa ambiental no va a ser cumplida. Y esa es la realidad de nuevo, ¿no? 98% de los incendios son ilegales, 50% a 80% del desmonte. ¿En qué medida va a ser, por ende, la pausa ambiental aplicada? Muy baja, muy, muy baja. Entonces no hay de qué preocuparse realmente. Ahora, en términos discursivos, es una noción poderosa e interesante, pero de nuevo, por un lado, efectivamente la pausa ambiental implica que no puedes estar sobre esa misma tierra trabajando, pero pues tú ya tenías tierra agrícola y pecuaria, ¿verdad? Sobre la cual ya estás produciendo, ¿no? Entonces vas a seguir produciendo ahí sin problema, eso es un hecho. Ahora, a eso dicho, sí puede poner en problema ciertos sistemas rotativos que necesitan, digamos, avanzar en 5 o 6 hectáreas, ¿no? Pero también hay que pensar de que hay, digamos, nociones donde el ecosistema necesita recuperarse, porque si pensamos en el corto plazo de, bueno, yo también quería producir un poquito, el ecosistema no va a poder soportar esto y va a colapsar. Este año se han quemado cerca de 10% de nuestros bosques y de nuestros ecosistemas boscosos, ¿cuánto más? O sea, si hacemos eso, ningún productor en el país va a poder producir. ¿Y cuál es eso? ¿Cuáles son esas consecuencias a largo plazo que no estamos siendo capaces de ver? Mira, típicamente el año después de los incendios tiende a haber sequía. Es un hecho claro y duro. Menos agua, incluso en las ciudades también. Menos agua incluso en las ciudades. Con el hecho de que este año ya tenemos pues pronósticos que entre enero y marzo de este año va a entrar, si no me equivoco, la niña o el niño, no estoy ahorita Sí, acordándome, sí, sí. pero ¿qué quiere decir? Que aquí en el altiplano va a haber mucha mayor lluvia. Y en el oriente va a haber mucha menos lluvia que de costumbre en la época de lluvia. ¿Qué quiere decir? Que para el mes de agosto de este año que venga, si hay poca lluvia efectivamente entre enero y marzo en la tierra del oriente, va a haber una gran sequía de nuevo, ¿no? Ujú. Baja de rendimientos, pérdidas agrícolas, todo lo que sabemos que va a ocurrir. Y con, pues de nuevo, mayor propensión a que los incendios sigan creciendo. Porque un ecosistema seco es un ecosistema que arde en Claro. 2 patadas. Ajá. Y eso sin mencionar las consecuencias a la salud de las personas que viven ahí, ¿no? Sin mencionar a toda la pérdida de biodiversidad. Ahora, hay gente que piensa que los incendios y porque no hay no hay esta el claro entendimiento entre el desmonte y el incendio, ¿verdad? Ujú. Entonces, mucha gente cree que el incendio es necesario para poder tener estabilidad económica, ¿no? Para muchos es un tema y que se quedan muy callados y no son capaces de levantar la voz porque creen que los incendios nos van a hacer crecer económicamente, que nos van a ayudar al desarrollo del país. ¿Qué tan cierto es esto o si es falso? A ver, contanos. Yo creo que los incendios nos hacen pobres a todo el país, definitivamente. Eso dicho, efectivamente, un incendio puede ser la forma más barata de desmontar, pero como te acabo de decir de nuevo, no es el caso, ¿no? Te pongo el caso de 2022. 2022 se quemaron 4 millones de hectáreas. Sobre esas 4 millones de hectáreas incendiadas, tan solo 60.000 tuvieron un uso productivo. Es
¿Qué es Es nada. Es menos del 10%? totalmente Menos. menos, mucho menos. Entonces, no hay esta relación que ellos pretenden. Lo que tenemos que, sin embargo, aclarar es la diferencia entre el chaqueo y los incendios. El chaqueo es una práctica agrícola que amerita, puede llevarse adelante de diferentes formas y que puede o no salir de control y generar un incendio. Un incendio puede venir también provocado por pirómanos, así como en la TCO Bajo Paraguay, en su plan de manejo de Azaí y en muchos otros lados, ¿no? Los incendios nunca nos van a hacer ricos. Los incendios es de ninguna forma algo positivo para nadie. La quema controlada puede ser en ciertas circunstancias. Sin embargo, nos tenemos que poner a pensar si el ecosistema y el cambio climático y lo que estamos viviendo nos permiten seguir con esta práctica milenaria en el contexto de crisis ecológica actual. Por ende, tenemos que pensar en mejorar nuestras prácticas agrícolas, mejor sin quema, pero ojo, hay quemas que son necesarias. Y lo voy a aclarar. En el Beni, por ejemplo, en sabanas, hay prácticas que permiten la regeneración de ciertos pastizales y que son parte también de prácticas para controlar los fuegos. En la medida que tú no haces esos quemas controladas, esos ecosistemas acumulan y acumulan materia vegetal que después genera riesgos mayores. En el Brasil había una política en los años 70 de quema cero. Dijeron, no, ni una gota de fuego. Y eso generó incendios monstruosos. No hagamos el mismo error. Hay que tener un calendario agrícola claro y bien especificado, que no se cancela a último momento o se suspende a último momento. Tienes que dar permisos claros, con anticipación. Hay capacitación que hacer claramente y muchas más cosas. Ujú. Ya, a ver, vamos a seguir avanzando. ¿Qué opinas de la abrogación del paquete incendiario? Y hay este proyecto de ley 003. Me Ujú. parece que tú has contribuido con un poco de información en eso. ¿Qué nos puedes decir de eso, no? Porque las personas dicen, ¿de qué sirve? Preguntan, ¿no? ¿De qué sirve abrogar si quizás igual va a seguir pasando? ¿O de qué sirve poner un nuevo régimen legal si igual va a seguir pasando? ¿Cuál sería el rol del Estado? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Y qué tan capaces somos de cambiar esta realidad? ¿O qué tan impotentes somos? Ya. Entonces, sobre la abrogación del paquete incendiario, lo que tenemos que entender es que es un paquete con muchas leyes. No solo la 741, no solamente que va a dar 20 hectáreas de desmonte autorizado para territorios comunales o demás, ¿no? Tiene también, por ejemplo, leyes sobre el biodiesel, que es el futuro, es el nuevo, digamos, la palma africana y el biodiesel es lo que nos va a quemar y desmontar los próximos años, seguramente. El paquete incendiario es un sinfín de normas que muchas veces termina siendo solo visto en una norma o algo así. Pero en realidad es parte de varios pliegos petitorios del sector ambiental que se establecen desde el 2019 y que esta es una de las medidas. ¿Del sector ambiental? Sí, el sector ambiental, yo me acuerdo haber tenido esta reunión donde con una amiga hemos dicho le vamos a llamar paquete incendiario a esta cosa. Salió del sector ambiental en el 2019. Y sí, fue después usado por el sector agroindustrial, por muchos grupos de oposición y demás. Sin embargo, no es un marco clarísimo de cuáles son las normas de ese paquete. Es más complejo que eso. El paquete incendiario, sin embargo, es una de las normas de 10, 15 otras. Y por ende, es como si me dijeras, con una de las 15 normas que estás proponiendo, vamos a solucionar el país. No, obviamente que no. Pero es un poco, digamos, de mala fe decir que eso es lo único que se había planteado, cuando se había planteado muchísimas más cosas. Eso dicho, claramente, el abrogar el paquete incendiario en un país donde las cosas se hacen de forma ilegal no es la solución, ¿no? Es parte de la solución. ¿Y qué quiere decir?
hace años y años que no ha habido normas a favor del medio ambiente prácticamente. Apenas han querido abrogar ahora un par de normas. O la pausa ambiental de repente. Pero francamente, todas las normas han estado favoreciendo a cada vez más a la agroindustria, al modelo de desarrollo cruceño y a todo lo que nos está quemando. Perdón, quiero hacer un pequeño paréntesis. Ujú. Podrías decirse que quizás estoy siendo un poco simplista, pero podrías decir que el gobierno del MAS, en cierta manera, ha protegido al agronegocio. Podrías decir que son Muchísimo, socios. muchísimo más, ¿no? O sea, si no sé si te acuerdas, en el 2008 había un momento de tensión bien fuerte con la Constitución y habían pues lo de los Hotel de las Américas, muchos casos más que demostraban esta tensión. Sin embargo, a partir del 2010, 11, las cosas cambian. El agro dice, ¿cómo voy a hacer para que el gobierno sea mi aliado? En otras formas, le voy a hacer morder la torta. ¿Cómo funciona eso? Pues hay una empresa masista del agro que se llama Gravetal. Y eso no es un secreto, o sea, se ha investigado, se lo sabe, todo lo demás, ¿no? Tienes ahí miembros del directorio que son exministros del MAS, o eran, o demás, o incluso del gobierno de Áñez. Ahí los ves sentados en la misma mesa. Qué bonito, ¿no? Entonces, como para decirte, en realidad se pelean en la tele, pero en los hechos son socios. Y no son socios porque yo lo afirmo, sino las actas de directorios donde ellos están lo evidencian, ¿no? Ya. Y además de eso, cuando tienes la bajada de las exportaciones de gas de los buenos precios del 2014 para adelante, a eso apuntan, de que se va a de ahora en adelante favorecer a la agroindustria. Y no solo eso, 2013 a 2016 el gobierno ha multiplicado sus permisos de desmontes, muchísimos más, y ha comenzado a poner leyes para apoyar aquello. La ley financiera de 2013 y otras que estipulan que las entidades bancarias y financieras del país tienen que ir apoyando más y más cada año en porcentaje a la agroindustria. Es una obligación legal. Los fondos de pensión tienen que invertir en la economía formal boliviana, que es 20% de nuestra economía. ¿A quién más le van a dar dinero? Al que demanda, pues. Y el que demanda es la agroindustria. Entonces, en todo este esquema, no es digamos, algo accidental de que estamos con los mismos intereses, sino no, es una voluntad clara de política pública, ¿no? Las metas que se plantearon en el 2015 con Álvaro García Linera y demás, de tener 1 millón de hectáreas desmontadas por año, eran megalomaníacas. Y te imaginas, ahorita con el desastre que vivimos, estamos hablando de nuestro récord de 600,000 hectáreas desmontadas por año. Pero lo que se plantaba en esa época era casi el doble de lo que vivimos ahora. O sea, es insensato. ¿Y cómo iba a ocurrir? De la mano del agro y la ganadería, ¿no? Y eso es un hecho, ¿no? Todo lo que ha estado pasando, ¿no? Y no solo eso, o sea, 2019, Evo negociando con Barberí la nueva redefinición del área forestal del Choré, si no me equivoco, ¿verdad? Y otros elementos que hacen, elementos públicos y muchos más que hacen a lo que hace, ¿no? Cuando tú escuchas al ministro de Desarrollo Rural en los eventos de la CAINCO y CAO, dirías, pero este tipo es miembro del grupo, es un amigo, ¿qué es esto? ¿Cómo les está garantizando todo lo que piden, ¿no? Y al mismo tiempo, el agro tiene esta narrativa del gobierno no nos ayuda, no hace suficiente, y cuando tú miras cuánto reciben de subsidio de gasolina, Y no pagan impuestos. no pagan impuestos. O sea, una sola gran empresa boliviana tipo INTI debe estar pagando más impuestos que todo el régimen agropecuario simplificado, que implica solleros, ganaderos y cocaleros juntos. No, pues. No. Ya, cerramos ese paréntesis y Ya. te dejo desarrollando de nuevo. Estabas ya cerrando la idea del paquete incendiario. No sé si vas a entrar al proyecto de ley y hablar Sí. sobre el Estado como el ente regulador de todo lo que está pasando o el ente responsable. Totalmente. Entonces, yo quisiera aterrizar sobre la idea de que el problema que estamos es como un problema de dependencia. Es un problema que se le dice lock-in. ¿Qué quiere decir? Que es un sistema como en los hidrocarburos, donde hemos invertido tanto que ya no nos podemos salir de esa. ¿Qué quiere decir? Tenemos gasolineras, tenemos autos que funcionan a gas,
Para cambiar todo ese sistema deberíamos tener una nueva matriz energética, autos eléctricos y muchas más cosas. Hemos invertido tanto, tanto en el agro, que evidentemente con un par de leyes no se soluciona. Pero es la parte inicial. ¿Y por qué? Porque es la forma también, la única forma para romper el negocio. Porque hay un negocio del desmonte. Ese negocio constituye dos elementos: la especulación comercial y la especulación financiera. Comercial de esta forma: una tierra forestal cuesta poco. Una vez que la desmontas, cuesta mucho más. Y una vez que hay una carretera que pasa cerca, aún más. Y entonces la diferencia de precio entre el corazón, digamos, agroindustrial cruceño llega a ser como $4,000 la hectárea, versus tierras forestales que cuestan entre 100 hasta $800. Depende de dónde. Hay una diferencia. Gigante. Y desmontar te cuesta $300 por hectárea. La diferencia, la ganancia es gigantesca. El problema es que en la medida que sigues pudiendo comprar o acceder a tierra forestal, no hay mucho interés por alguien de comprarte una tierra a $4,000, por más que su valor comercial sea ese. La cosa es que, ¿para qué voy a estar comprándote yo a $4,000 la hectárea si puedo ir yo mismo a ir a desmontar mi propia tierra, ¿verdad? Entonces, el momento que cierren esto de la dotación de tierra y este esquema, esa tierra va a subir de precio y va a alcanzar los niveles de Brasil. $8,000, $10,000, hasta $20,000. Y eso va a ser más agresivo. Muchísimo más agresivo. Para la quema, me refiero. Para la quema, para el desmonte, para el tráfico ilegal, para todo eso. Aparte de eso, hay lo que se llama la especulación financiera. En el caso boliviano, como lo evidencio en mi estudio de las finanzas grises del agronegocio, se ha multiplicado el crédito que se le da al sector sin motivo productivo. ¿Por qué digo eso? Porque cuando veo todos los créditos bancarios que van al sector soyero, que es el más intensivo en crédito y el número 1 en crédito del país, ese sector, antes, cuando me llenabas toda la superficie que producía en 2013, equivalía a $300 por hectárea de crédito. 10 años después, 3 veces más. $900 de crédito por hectárea. Sin embargo, no es que los soyeros producen, no es que el costo ha subido 3 por 3, no hay eso. ¿Qué pasa? Es que es la forma más barata de conseguir préstamos re baratos que después tú, como gran exportador, gran empresa, represtas a otros soyeros para asegurarte de que te van a entregar a vos la mercancía que estás buscando. Porque en Bolivia tenemos unas capacidades de infraestructura de transformación de soya muy por encima de nuestras capacidades productivas. O sea, no damos abasto. No damos abasto. Y no solo eso. Entonces esas empresas son muy agresivas para comprar la soya a los productores. Y les adelantan plata, todo lo que se necesite. Pero entonces se vuelven bancos soft, ¿no? O sea, un intermediario financiero, en cierta manera. No regulado. No regulado. Y de paso, no solo eso, sino que ellos consiguen préstamos a 3%. ¿Qué? ¿Cómo? ¿4, 5? Y máximo, por ley, 6. No es posible. Y cuando tú hablas con un agroindustrial, te dice, si yo voy a invertir mi propia plata, me tiene que rendir mínimo 12%. En caso contrario, yo voy a solo usar plata de préstamos, porque el riesgo es muy alto que yo use mi propia plata. Entonces hay este esquema de especulación financiera gracias a eso. Entonces, con todo eso, aterrizando sobre el proyecto de ley 003, en el cual yo contribuyo en particular en el tarifario, es el único elemento que le causa problema al agro y a ciertos otros actores. Si no fuese por ese tarifario, el proyecto de ley ya hubiese pasado. ¿Por qué? Porque ese tarifario trata de capturar en sanciones la ganancia que ellos están generando con este negocio. Y en cierta medida, si el tarifario se aplica, saben que les va a caer durísimo y que les va a romper el negocio en cierta medida. Entonces, sí, eso después implica que la ABT haga su trabajo. La ABT sanciona menos del 3% de los casos. Es ridículo, ¿verdad? ¿Qué es la ABT para las personas que nos están viendo y que no saben? Es la autoridad de fiscalización y control de los bosques, ¿no? Y realmente, pues, la cantidad de multas que emiten
A veces son de 200 multas por año, a veces de 500, pero la cantidad de predios que se desmontan son miles y miles y miles de forma ilegal. Y lo saben, yo lo sé y todo el mundo lo sabe. Y este tarifario que mencionas, Stash, ¿qué tanto afectaría a la economía boliviana? De ninguna forma le afectaría. ¿Por qué? Porque esto es solo en casos ilegales. Tú estás haciendo algo legal, en la norma, como se debe, vas, pides permiso, no te cae multa. Tranquilísimo. Tú no quieres hacer eso y quieres desmontar. ¿Por qué? Porque seguramente no te van a dar el permiso, porque estás en un área forestal que no debería ser desmontada. Entonces, ¿qué pasa? Pues en ese caso, lo vas a hacer de forma ilegal y te tiene que caer la multa. Entonces, eso son la realidad de el por qué las multas no van a cambiar a la realidad boliviana. Y de hecho, de nuevo, ¿por qué? Porque en gran medida son para la soya y la ganadería, ya sea con interculturales soyeros, con empresarios soyeros o ganaderos, es para esos dos commodities. En Bolivia tenemos un exceso de carne gigantesco. Exceso. Exceso. O sea, 11 millones de cabezas de ganado. ¿Cuántas cabezas de ganado necesitamos tener en el país, por Dios? ¿Qué es esto? Perdón, hay una pregunta que he visto información sobre estos contratos millonarios con Ujú, China de ujú, producción de carne. ujú. ¿Qué relación tienen con los incendios y desmontes? Ya. Entonces va de la siguiente forma. 2019 se abre el nuevo mercado chino, ¿verdad? Y vamos vendiendo poquito a poquito. Hace unos años, hace 2, 3 años, donde todavía daban información al respecto, se hablaba de 100 predios ganaderos que exportaban a China, de los 30.000 que hay en Santa Cruz, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que era para un par de personas conectadas a esas grandes empresas. Sin embargo, encuestas dan fe entre los ganaderos de que el 60% piensan que van a poder algún rato exportar a China, porque la esperanza nos hace vivir, ¿no? Y esa esperanza es de que ahí es donde está el mercado. Ahora, ¿qué quiere decir? O sea, el negocio termina siendo el negocio de estas tres grandes frigoríficos, BFC, Fridor y Fridosa, Frigor y Fridosa, ¿ya? BFC es el paraguayo brasilero que solo vino a eso. Él mismo te dice en sus balances financieros, 80% de mi negocio es la exportación a China. No le importa la seguridad alimentaria ni nada de eso, no, ni por si acaso. Ojo, que ahora está pensando en crearse unos paneles solares por San Ignacio de Velasco, que va a ser el mayor parque, digamos, de energía solar en el país y le van a dar premios por ser sostenible, buen tipo y demás. Así funcionan las cosas. Ahora, el negocio entonces, ellos son los que terminan ganando estas exportaciones y son los pocos que tienen acceso a aquello. Se ha abierto un mercado a China, a Rusia. No estamos exportando porque no somos competitivos. Y a China, la carne a la que estamos vendiendo ronda los $5 el kilo, o sea, 35 bolivianos el kilo, ¿ya? Y no es carne de primera, por si acaso, no es filete, qué sé yo, estos pedazos más caros, ¿no? Sino es carne que van a usar para hacer carne molida, para hacer estos productos secundarios donde nadie va a enterarse de que está comiendo carne boliviana, ¿no? Van a comprar, ¿me entiendes? Productos que van a esconder la carne boliviana en cierta forma. Ahora, todo esto, pues el negocio es interesante por las divisas de los dólares afuera y porque evidentemente teniendo tanta carne se sabe que poco a poco van a ir liberalizando las cuotas de exportación. Y eso es que hace que si tú estás bien ahorita en el negocio, eres potencialmente el que a futuro va a tener esa parte del negocio. Entonces no está beneficiando en gran medida al país, ni a los productores, ni mucho más. Y la ganadería no es que está en crisis, pero si no, tú no tienes cantidades industriales de ganadería, no hay negocio. Y el ganadero grande te va a decir, si tú no tienes más de 1.000 cabezas de ganado, esto es un hobby, no es un negocio, claramente. Que estas producciones solo funcionan a escalas gigantescas. Ujú. Antes de seguir, quiero agradecer a Presente.vo por prestarnos este espacio para grabar. Si no saben y no conocen de su contenido, vayan a verlo. Tienen
un canal en YouTube y tienen también tienen Instagram y tienen TikTok también. Entonces, a ver, para ir un poco más aterrizando, quiero hablar del Estado. Em, ¿qué tanto hace el Estado para evitar? ¿Qué tanta capacidad tiene? Mira, te voy a decir tres hechos simbólicos, ¿ya? Hace unos años había un banco, me voy a atrever a decir su nombre, se llama BDP, Banco de Desarrollo Productivo. Tenía una tasa de interés preferencial para créditos en zonas recientemente deforestadas. Ese es el tipo de incentivo a favor del desmonte que crean, ¿ya? Por otro El lado, BDP es un banco estatal. estatal de desarrollo. Y no solo eso, sino, pero eso es un hecho anecdótico, ¿verdad? No digo que ese crédito fue el Ujú. que financió todo el agro, ¿verdad? Ni de ninguna forma, sino que es un hecho que simboliza que el Estado ha estado favoreciendo el desmonte y los incendios más que lo contrario. En términos de prevención, el ABT que te mencionaba anteriormente es la que tiene que llevar adelante el trabajo. Sin embargo, no solo prevención, sino control. Sin embargo, para que sepas, estamos hablando en- de unas sumas irrisorias, las que, digamos, tiene la ABT. La ABT, por un lado, tiene un presupuesto de unos 50 millones de bolivianos, que son como 7 millones de dólares, para todo lo que tiene que hacer, que es insuficiente. Recolecta al año cerca de 140 millones de bolivianos entre todos los permisos que da, las multas que da, y solo se queda con 50 millones. El resto la tiene que devolver a otras entidades. O sea, hay una voluntad de no darle la plata al suficiente. Y de eso, la parte de la prevención de incendios es ridículo, ridículo, menos de 200.000 dólares en todo el país para prevenir incendios. Obviamente, ese es el resultado. Y de todo ese dinero que tiene la ABT, la mayor parte también va a pagar a los mismos funcionarios. Sí, sí, y eso no digo que está mal, ¿no? O sea, hay que pagar a Ujú. gente. Ahora habrá que cuestionar si hay ítems fantasmas o no, porque la verdad es que cuando tú miras la cantidad de funcionarios y vas a las oficinas, hay algo que claramente no huele nada bien. Ujú. Bueno, a ver, nos estaban dejando también algunas preguntas sobre ayuda internacional, las medidas post incendios y qué más se puede hacer. Ya, sobre ayuda internacional lo que tenemos que entender es lo siguiente, ¿no? Estamos como con un candado. El candado lo tiene el gobierno. El gobierno tiene que declarar desastre nacional, lo ha declarado, muy tarde. Después es el gobierno que hace listas y le da a la cooperación y le dice, necesito esto. Y su lista incluía un avión. Este avión está aquí y ya se va a ir próximamente en estos días. Y ese avión hace 3 descargas por día. O sea, es una voluntad de no pedir demasiado para no verse como el que está mal en términos de situación. Vergüenza ajena, muchas más cosas. Y también negligencia, incapacidad, no tener en mente, o sea, seguramente el que es, digamos, el más de más arriba, no sabe qué hay en la lista, y ni la entiende, ¿no? El de más abajo hace lo que puede de repente, ¿no? Y ahí pide cosas que no son, ¿no? No están a la altura. Ahora, eso dicho, pues, esto sí es una voluntad negligente, ¿no? De no querer hacer las cosas, de no querer encontrarse diciendo que es incapaz, que ha dejado que las cosas desborden. Es un hecho. Ahora, sobre las medidas post-incendio, hay muchas que hay que tomar en cuenta. Primero, sobre la pausa ambiental, ¿dónde se va a aplicar? Va a depender de los datos del gobierno. El gobierno tiene que liberar esa data para que sepamos dónde se aplica. No solo eso, pues el año próximo, o sea, este año, se van a implementar las primeras 4.000 hectáreas de palma africana. Y a futuro 15.000 es la meta del año próximo. Y a futuro otras. Entonces, hay un problema mayor que se nos viene en ese sentido. Explícanos para qué sirve esta palma Ya. africana. Entonces, lo que nos dicen básicamente es de que la idea es de producir aceite vegetal que después puede ser refinado, mezclado con otras cosas, aditivos, con etanol, y todo eso termina siendo una gasolina verde. Verde porque viene de productos vegetales. Verde de ninguna forma porque tienes que desmontar bosque para plantarla.
Y eso es lo que plantean, ¿no? Cuando fui con María Galindo a la ABT hace unas semanas, ahí traje papeles donde demostraba que estaban planteando una dotación de tierra en Ixiamas alrededor de la planta azucarera de 80,000 hectáreas, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente los programas, los proyectos del gobierno no funcionan. Crean una planta de azúcar donde no deberían, que no funciona y que no sirve para mucho. Ahora, volviendo al tema de para qué sirve esto, la idea es que con este biodiesel dejemos de importar gasolina a precio internacional que después revendemos mucho más barato. Eso dicho, Gonzalo Colque de Fundación Tierra, en sus análisis evidencia que la gasolina producida de biodiesel, o sea, del biodiesel, saldría como a 9 bolivianos el litro. O sea, O sea, seguirían carísimo, de todas carísimo, de maneras. todas formas. Exacto. O sea, perdón que te corte, pero se me viene así a la cabeza, como que esto están poniendo esperanzas para que un poco la subvención a los hidrocarburos no nos ahorque tanto y, y en realidad no. Y no solo eso, sino los tiempos. Se están implementando este año las primeras 4,000 hectáreas de palma africana. Ya tienen la planta de biodiesel lista. ¿Qué van a hacer 2 años hasta que salga el primer aceite vegetal de 4,000? Que no es nada. No, con eso no vas a abastecer esa planta. De nuevo, está mal hecho, está muy mal concebido. Y si con suerte, si realmente lo lograran, pese a todo el desastre ambiental, en 3, 4 años vamos a empezar realmente a sentir eso en la economía boliviana, de que la gasolina ya no está subvencionada. O sea, vamos a por fin no subvencionar tanto haciendo eso. Ojo, que hay que recordar algo. Para producir biodiesel, subvencionamos gasolina. Entonces vamos a necesitar más gasolina para hacer gasolina. Ay, no, cara, esto ya es así de mal gusto. De mal gusto. Pucha, y estás, ¿cómo te sientes tú? O sea, tú teniendo toda esta información a la mano, sabiendo tanto del problema, sí, ¿cómo te sientes? Porque obviamente veo en ti estas ganas de que algo cambie en el país, que algo mejore. Yo igual tengo muchas ganas, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Eso ya algo más personal tuyo. Sabes que a lo largo de mi vida me he sentido muy agobiado de esta lucha. Son ya 15 años que estoy en esto. 15 años. Y el desastre nunca me lo imaginaba que iba a ser tan abrumador en estos años, ni en mis peores pesadillas. Eso dicho, nunca he sentido que teníamos tanta fuerza, porque nunca las cosas que no funcionaban antes no funcionaban y yo no sabía por qué. No entendía los intereses de los poderosos. Ahora, con todo lo que tengo, entiendo y sé qué va a funcionar y qué no puede funcionar. No siempre, pero lo que me da fuerza para no frustrarme sobre cosas que yo pensaba que podían cuando no era el hecho. Y también me permite dar batallas. Desde Revista Nómadas, donde yo trabajo, damos batallas. Agarramos y armamos casos de lugares estratégicos ambientalmente que no deberían ser desmontados y después hacemos todo lo necesario para que haya acciones legales, fiscalización de autoridades. Les preguntamos a las autoridades, ¿y qué están haciendo? Y eso termina ocurriendo que en esos casos precisos, 14,000 hectáreas, 25,000 hectáreas, las hemos salvado y lo hemos logrado. Esas pequeñas batallas no son nada frente a lo que pasa, pero nos dan fuerza. Y también hay algo muy claro, ¿no? Yo no, o sea, falta aquí evidentemente el ente político. Nadie representa los intereses ecológicos del país. No estoy de ninguna forma interesado en esto. Lo que estoy interesado es que la problematización que hacemos como ciudadanos y tomadores de decisión y todo sea la correcta. Porque si pensamos que el problema había sido incendios y que es lo mismo que desmonte, vamos a plantear soluciones equivocadas. Y eso para mí es la primera vez donde nos encontramos frente a una realidad que estamos desmenuzando y que nos va a permitir cambiar las cosas. Eso dicho, digamos, en el caso del estudio de finanzas grises, donde digo, hay tanta plata que va al agro, entonces dices, no, pues es mucha, ¿no? Para mí es una oportunidad. Hay una gestora que es un par de personas que definen dónde va a ir esa plata. Entonces, volviendo a lo que te estaba comentando, en toda esta magnitud de problemas,
hay finalmente que ser estratégicos. Y entonces he entendido que, por ejemplo, todo esto funciona si hay la plata para que funcione. El negocio del desmonte es caro. Y si nosotros cerramos ese chorro de dinero que le va, lo podemos lograr. Y en el caso boliviano, que no depende de la banca internacional ni nada, depende de nosotros, depende de nuestros fondos de pensiones que están gestionados por la gestora, que lo presta a la banca y la banca lo represta al agro, en gran medida. Hay otros mecanismos más, etcétera, pero ¿qué quiere decir? Que 5 personas aquí deciden dónde va toda la plata. Y esas 5 personas son 5 personas. Es mucho más fácil convencer a 5 personas que convencer a miles de personas que tengan que hacer lo correcto. Por eso, para mí, estas apreciaciones estratégicas, este entendimiento más profundo, nos da las herramientas para hacer los cambios que necesitamos. ¿Y quiénes serían esas personas que mencionas? La gestora, Jaime Durán, el número 1, y sus empleados. De eso depende. Ujú. Y, ¿Cómo la gestora? A ver. entonces, ¿la gestora qué hace? La gestora recibe aportes de los fondos de pensión, o sea, de la gente que tiene que pagar sus AFP, su jubilación, tú ahorras pagando eso. Y en el mercado económico formal en el cual yo trabajo es obligatorio. Tienes que dar eso. Esa plata la gestora la recibe todos los meses y dice, ¿qué hago con eso? Pues la voy a reinvertir para generar ganancias, para después ir a hacer creciendo este fondo gigantesco con el cual voy a pagar las jubilaciones de los bolivianos a futuro. Bueno, pues la gestora había sido principalmente paceña en términos de aportes, para que lo sepamos. Y 2, el tamaño de la gestora, de sus fondos, es casi del tamaño de todos los créditos bancarios del país. O sea, es gigantesco. Es la mina de oro detrás de la mina de oro, la que alimenta a la banca. Porque la banca al final es los fondos de la gestora y los ahorros de los bolivianos, que de nuevo, en 35% de los casos, en los ahorros bolivianos son de paceños, ¿no? También porque el cruceño invierte más, gasta más, no tiene que ahorrar tanto. Entonces, eso, digamos, es lo que explica para mí por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Porque hay plata fácil que invertir ahí, Para invertir en el agronegocio. en el agronegocio. Y el agronegocio antes capturaba como 11% de los créditos bancarios, ahora cerca de 18%. Y tú dirás, pero los alimentos, ¿no? Los alimentos tan solo son 21% de ese 18%. O sea, de cada dólar ahí está, de cada $4 que se prestan al agro, a todo el agropecuario, uno solo va a algo que no sea caña de azúcar, soya o ganadería. Y estos son los que nos alimentan, seamos honestos. Entonces, este es al que hay que apoyar y a estos hay que cerrar el chorro. ¿Quiénes se benefician de esos 3 dedos que nos mostrabas? ¿Nos beneficiamos los bolivianos? No, ¿Qué porcentaje de la población se beneficia con todo el desastre? casi nadie. O sea, es estúpido pensar que sirve de algo. Sí, pero digamos, en el caso de la soya, que es el principal sector de estos en términos financieros, para que lo pongas en perspectivas, ellos reciben como unos 1.300 millones de dólares de créditos. ¿Ya? O sea, es una cifra gigante, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? El proyecto más importante de la historia reciente boliviana, aparte de hidrocarburos, es el Bulo Bulo, la planta de urea, 900 millones de dólares. El Ministerio de Medio Ambiente, con todas sus dependencias, CERNAP, ABT, todo eso, son en su mejor año, 300 millones de dólares, ¿no? O sea, 1.300 millones de dólares de la soya es gigante. ¿Y sabes qué? 60% de esos créditos van a 8 empresas. Y hay nombres y apellidos para esas empresas. Y lo sabemos, y lo saben esas empresas. ¿Y qué tanto trabajo dan esas empresas? No, nada, pues. O sea, y lo mejor es que lo bonito es que cuando ellos registran esta información, te dan la data de cuántos empleos crean. En el mejor de los casos, así entre todos, unos 4.000 empleos, 5.000 empleos. Es una ridiculez. ¿Por qué? Porque son procesos técnicos, no es un trabajo intensivo en mano de obra, es intensivo en maquinaria. Incluso para expandir glifosato se contrata aviones en Bolivia.
Y hay empresas de servicio de expansión de glifosato con aviones. No es una persona con su cosito, ¿no? Sí, eso puede ocurrir, es verdad. Pero ¿qué quiero decir? No es intensivo en empleo, no genera empleo. O sea, beneficia a una partecita de la población boliviana. Totalmente. Y eso lo he sacado en un libro que se llama Desmistificando la agricultura familiar, que se publicó en CIPCA 2021 y que es accesible en PDF. Cuando lo saqué, no hubo casi ni una nota de prensa, nadie me tiró bola y fue 6 o 8 meses de trabajo. Para que entendamos que la información existe, es cuestión de usarla, es cuestión de divulgarla, es cuestión de trabajarla. Mira, hay que también pensar un poco en las soluciones y las que no son soluciones. Dos cosas que no son una solución es financiar, o sea, privatizar a la gestora de ninguna forma. Eso haría que básicamente los mismos que ahorita son dueños de los bancos y de las empresas agroindustriales, y que son en muchos casos los mismos, se podrían beneficiar aún más de la gestora y aún más sacar dinero de la gestora, sin lugar a duda, ¿no? La mejor opción que tenemos es que ahorita, en la gestora actual, logremos que ellos tengan una política responsable de inversión y pidan los mínimos estándares para no estar financiando cosas ilegales. Son ilegales y hay que ser claros. Otra pregunta así, rapidito, conectado. ¿Hasta qué punto dirías que esa solución y ahorita lo que está pasando es prácticamente un neocolonialismo? O sea, el tema de la exportación de carne, el tema de la exportación de soya y demás. Mira, somos evidentemente un país primario exportador, quiere decir que generamos extracción de productos básicos, los exportamos sin casi valor agregado. Exacto. Y nos dependemos, digamos, de economías que van a aprovechar de eso de la mejor forma, y nosotros en pocas somos pues el último de la cadena, el que le está dando las cosas baratas a los otros y que se está quedando con todos los costos ambientales, todo el desastre. Sí, definitivamente pensarnos de esta forma es parte del colonialismo anterior que se instituía entre España y Bolivia y que por ende el día de hoy seguimos perpetrando y que no hemos cambiado y que ninguno de los actores políticos plantea eso, ¿no? Es más, todavía oigo esta noción de exportar o morir. Carajos, pues nos vamos a morir, eso es un hecho. Perfecto. No sé qué tanto sabes, pero en todo esto, las comunidades indígenas, ¿cómo están? ¿Qué sabes de ellos? Y cuál es el desastre que están viviendo ellos, ¿no? O sea, y tal vez también, no sé si podrías decirnos si es que hay alguna relación de servidumbre o explotación a las comunidades indígenas de parte de grandes industriales. Mira, entonces yo quisiera ahí decir 3 cosas. Vivimos un proceso de crisis en el campo. Pueblos indígenas o campesinos están migrando a las ciudades. Las condiciones de vida no son las que eran. La sequía, el cambio climático, los negocios no son tan fáciles como antes. Y las cosas se ponen más y más difíciles. En ese contexto, hay alternativas proecológicas, proambientales, como productos forestales no maderables, como agroforestería, que se están quemando. Y a mí me rompe el corazón de ver comunidades donde yo he trabajado, donde yo quiero a mucha gente, contarme de cómo sus planes de manejo se han quemado. Y eso quiere decir que a futuro no van a volver a plantar cosas que van a tomar 7, 10 años para regenerarse, sino que le van a meter ganadería y soya. Y no les culpo de ninguna forma. Y en ese contexto hay más y más territorios indígenas que se están volviendo la parte más barata de la ganadería, la cría. Entonces, ranchos más importantes le dan ganado a estos pequeños actores para que críen su ganado en sus territorios, desmonten en sus territorios. Y eso es parte de una investigación que hice sobre la pequeña ganadería en territorios indígenas, que fue tan problemático y sensible sobre lo que decía que fue prohibido de publicarse y no se ha publicado. Y hace años que lo hice. Sin embargo, el que me financió me dijo que fue un tremendo, muy buen trabajo. Qué bien. Pero ¿qué quiero decir? Sí, explotación definitivamente, a costa de los ecosistemas, de los territorios. Y a tal punto que en ciertos territorios que he analizado y he trabajado en campo con ellos, realmente han cambiado completamente la lógica. Todo el territorio está parcelizado,
Un par de familias han recomprado las tierras de los otros, pese a que las reglas de territorio indígena no lo permiten, y los otros se sienten siendo ahora los peones de los otros en la misma comunidad indígena. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. El modelo está impregnando por todo lado y está generando una visión de que esa es la única forma de salir del estado de crisis en la cual estás. ¿Y qué sabes del narcotráfico? Ya vamos a ir cerrando. Demasiadas preguntas, no sé si un poco polémicas, pero ¿qué sabes del narcotráfico? Y con eso ya lo que tú quieras decir y nos despedimos. Perfecto. Mira, sobre el narcotráfico es sobre el único actor que no quiero hablar, porque es el único que no tiene reparo, no tiene fronteras, no tiene nada y está presente en toda la economía boliviana, evidentemente en el agro, evidentemente en el ámbito rural. Se lo conoce simplemente ahorita por otros informes, que sí me atrevo a mencionar, que hay cocales, que hay laboratorios en áreas protegidas y demás. Sin embargo, lo que no terminamos de entender en esta información es en qué medida amedrentan y forzan con bala o plata a comunidades a colaborar o no. Además de eso, pues como en toda economía boliviana, están en todos los sectores de la economía boliviana. Eso es lo que te puedo decir. Sí, sí, es un tema bien delicado y sabemos que no tienen límites. ¿Qué no te he preguntado? ¿Qué quisieras decir o qué mensaje quisieras dar a las personas que nos están viendo? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos comunes y corrientes como yo, por ejemplo, que no tengo mucha información, tampoco tengo mucha energía y tiempo para poder hacer algo más, más fáctico, ¿no? O sea, más que compartir un video? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo no ser inútiles en esto? Yo creo que, por un lado, hay una respuesta ética que tenemos que tener. Por más de que eso no vaya a cambiar el mundo, tenemos que hacer las cosas éticas que corresponden. Tenemos que dejar de consumir productos que vienen de la deforestación. Tenemos que pensar en nuestro impacto en la sociedad y muchas más cosas, pero por razones éticas, no por ilusiones de que eso va a cambiar el planeta. Dos, tenemos que, evidentemente, por ende, también apoyar a los que sí están haciendo cosas importantes en términos de productos amigables con el bosque, en términos de iniciativas que sí valen la pena ser apoyadas, proyectos de ley y mucho más. Somos y vamos a hacer que la problemática que está ocurriendo nos va a forzar a ser más y más requeridores a nuestros tomadores de decisión de que tengan una agenda política con una visión ecológica. El día de hoy estamos a un año de las elecciones, no hay un solo partido actual que tiene ese tipo de nociones. Y no solo eso, de todo lo contrario. Ni siquiera el partido del PL003 tiene una mayoría a favor del medio ambiente. Todo lo contrario. Tiene más poderosos pro agro que lo contrario. Entonces nosotros tenemos que exigirlo esto a todas nuestras autoridades, concejales, alcaldes, diputados, senadores, ministros y todo, y siempre exigir aquello. La información es importante y por lo tanto también nos lleva a ser responsables. Más y más hay iniciativas de información y si bien yo trabajo en Revista Nómadas y le diría, lean Revista Nómadas, lean La Brava, lean La Región, lean Muy Guaso, lean la Agencia de Noticias de Información, lean la Red Ambiental de Información. No van a encontrar información importante en La Razón, en El Deber y en otros medios, me disculpo. Hagan lo necesario, ahí se trabaja muy duro para esas cosas y en casos puntuales se les va a pedir apoyo y mucho más para lograr lo que se tiene que lograr. Eso dicho, no perdamos esperanzas, no es toda la solución. Estoy muy consciente que con eso no es suficiente, sin embargo, es lo que tenemos ahorita al alcance y no tenemos que desmerecerlo. Súper. Mil gracias, Stash, por venir, por darte tu tiempo. Y a ver, vamos a ver, déjenos en los comentarios si tienen más preguntas, capaz podemos hacer una parte 2 si tienes tiempo. Y sin nada más que decir, no se olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse al canal.